Ya sabes lo suficiente de Python como para embarcarte en la creación de aplicaciones gráficas. Así, la mayoría de proyectos que hagamos a partir de ahora dejarán de ser de consola para convertirse en aplicaciones de escritorio con su interfaz gráfica. Sí que seguiremos utilizando la consola para hacer pruebas, pero intentaré que muchas de las cosas que hagamos sean con su interfaz gráfica. Hay mucho de Python que aún no habrás aprendido, pero todo lo que vayamos necesitando lo iré explicando. Así irás aprendiendo y creando cosas a la vez. Importar módulos nos va a permitir acceso a bibliotecas de código, algunas integradas en Python y otras no. Los módulos o bibliotecas de Python son colecciones de código con cosas preparadas para facilitarnos mucho ciertas tareas, para que no tengamos que escribir profundamente todo el código. Python cuenta con algunos módulos ya integrados, es decir, no los tendremos que instalar, solo tendremos que hacer una importación. Indicarle al programa que queremos obtener todo ese módulo para poder utilizarlo. Para realizar una importación tenemos que escribir la palabra reservada import. Python tiene un módulo muy conocido para crear interfaces gráficas, se llama tkinter, así que lo primero que vamos a hacer es importar dicho módulo. Lo vamos a hacer con el nombre del módulo, tkinter, y puesto que está integrado ya en Python, no tenemos que instalar nada. En Visual Studio aparece el nombre del módulo en gris, indicando que no estamos utilizando en el archivo dicho módulo. Cuando lo utilicemos de alguna manera, esto cambiará. Vamos a crear la primera ventana gráfica con tkinter. Todo programa de interfaz gráfica cuenta con al menos una ventana. Eso es lo primero que tenemos que crear. En tkinter se suele especificar esta ventana como root, que significa raíz en español, la ventana principal, aunque puedes llamarla por supuesto de otra forma. Yo la voy a dejar como root, ya que en la mayoría de código que te encontrarás por internet la ponen así, de modo que identificarás más fácilmente la ventana principal cuando leas código ajeno. Lo primero que tenemos que hacer es crear una variable para almacenar la ventana. La vamos a llamar root, por ejemplo. Y lo siguiente es llamar al módulo tkinter, pues ponemos tkinter, punto, y así podemos acceder a todos sus métodos. El que necesito para crear esta ventana es t mayúscula, k minúscula. Así. Si lo ejecutamos, no nos da ningún error, pero no vemos ninguna ventana. Esto es porque el programa ejecuta la ventana, pero cuando la ha ejecutado, al mismo instante ya no encuentra más código y finaliza el programa, como estaba ocurriendo con todos los programas de consola. Por lo tanto, tenemos que crear un bucle infinito que haga que la ventana se renueve constantemente, es decir, que no se llegue a cerrar inmediatamente al terminar de leer el código. Pues en tkinter es muy fácil de hacer, ya tenemos todo esto preparado. Para crear el bucle haremos mención a la ventana, root, y pondremos punto main loop. Y ahora sí, se ha creado la primera ventana y se mantiene en ejecución, gracias a este main loop. ¿Has visto qué fácil es con tkinter? Con solo 3 líneas ya tenemos un programa que todavía no tiene ningún contenido, pero con su ventana, e incluso tiene un título, un logo o un icono y los botones del sistema para minimizar, maximizar y cerrar. Si lo cerramos, finaliza el programa sin ningún problema. He ordenado el código en diferentes secciones con comentarios para que todo quede más ordenado. Es conveniente que los vayas añadiendo a medida que escribas, ya que te va a ayudar mucho, sobre todo cuando hagamos programas bastante grandes con las interfaces gráficas, para identificar cada sección del mismo. Lo que vamos a hacer a continuación es crear una etiqueta. Para crear una etiqueta lo haremos con el widget de tkinter label. Los widgets son componentes para ir añadiendo cosas al programa. Pues el widget label lo que hace es añadir un texto en la ventana. Así lo podremos mostrar. Lo primero es crear una variable para almacenar el texto y la etiqueta. Lo haremos por aquí. Y ahora tenemos que poner tkinter, para utilizar de nuevo el módulo tkinter, punto, la L en mayúscula label. Pondremos unos paréntesis
y especificamos al menos 2 argumentos. El primer argumento va a ser para indicar dónde queremos que se muestre este texto. Tenemos una ventana que se llama root. Yo quiero mostrarla en esa ventana. Pues el primer argumento es root, el nombre que tiene la variable de la ventana. Lo siguiente es el texto que queremos mostrar. Aquí escribiremos text y le daremos un valor, un string. Probamos de ejecutar esto, pero no sale nada. Eso es porque hemos creado la etiqueta, pero no le hemos indicado al programa que la muestre. Lo podemos hacer con el método de techinterPack para mostrar esta etiqueta. Pondremos el nombre de la etiqueta, mensaje.pack. Y ahora sí, pone la etiqueta con el texto. Y además la ventana se está adaptando al contenido. Vamos a mejorar un poquito este programa. Imagina que tenemos que utilizar en una misma hoja 70-80 veces cosas de techinter. Cada vez estamos teniendo que poner techinter. Sin embargo, podemos evitar el tener que especificar cada vez techinter. Esto lo podemos hacer en la propia importación. Podemos añadir un alias. Pondremos import techinter as para darle un alias y, por ejemplo, algo más corto. tk. Pues en este caso ya todo esto no funcionará. Ahora tenemos que escribir tk. Hazlo como prefieras, te estoy enseñando otras alternativas para que escribas a tu gusto. ¿Ves? El programa funciona igual. Y también podemos evitar ni siquiera tener que escribir tk. En este caso sería esto. Y el tk, por cierto, es un alias que yo le he querido dar. Podría ser cualquier cosa. En este caso cambia un poco la sintaxis. Pondremos from techinter import y con un asterisco le vamos a decir all, todo. Que básicamente le estamos diciendo del módulo techinter impórtalo todo. Y en este caso ya no necesitamos ni siquiera hacer referencia a techinter. A partir de ahora voy a escribir de esta manera, ya que me parece mucho más cómodo.